Muy buenas noches, apreciados hermanos y hermanas. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Quiero en esta noche dar una calurosa bienvenida a todos ustedes. Allí estoy viendo en pantalla la hermana Consuelito en la iglesia de Selva Alegre, Distrito Sangolquí. Manita Mercedes, poderosa iglesia allí de la Napo, ¿no? Espero que sí. Muy bien, hermano Angelito Bando también, del distrito de la Napo. Igual, hermano Luchito, ahí está de vacaciones, hermano Luchito. Dios le bendiga, un gusto saludarle, hermano Julio también, un gusto saludarle en la iglesia de La Coruña. Y a los demás hermanos y hermanas también queremos darles una cordial bienvenida. Si usted no ve aquí algún director, algún maestro de su iglesia, échele un mensajito ahí, dígale que ya estamos comenzando, estamos iniciando esta programación. Y nosotros queremos en este momento separar un espacio para orar, ¿sí? Y quisiera ver si es que ustedes pueden escribir allí en el chat algún pedido que tenga. Si usted tiene algún pedido especial, ya sea por la salud, por la familia, quizá alguien en esta noche está pidiendo por sanidad física, por trabajo o por alguna área de su vida, por favor, pueda colocar allí en el chat, ¿sí? Su pedido de oración. Y si tiene también agradecimiento, amén. Vamos a poner allí nuestro agradecimiento, nuestro pedido. Y después de esto vamos nosotros a orar, vamos a interceder. Dice que la oración es no es que baja a Dios, antes nos levanta y nos eleva hacia Él, ¿sí? Entonces tenemos aquí ya nuestro primer pedido, ¿sí? Por los estudios, hermana Consuelito, vamos a orar por sus estudios para que Dios pueda seguirla bendiciendo. Y si hay alguien más que pueda colocar allí su pedido, entonces vamos nosotros a interceder, a orar para que el Señor pueda escuchar nuestros pedidos, nuestros agradecimientos, ¿ok? Entonces, si usted tiene todavía allí tiempo, nosotros vamos aquí a escuchar una alabanza, ¿sí? Una alabanza que se titula Escuela Sabática también viva, pero esta alabanza no es la que ya acabamos de escuchar, sino es la otro canto lema también de la escuela sabática, ¿sí? Entonces, mientras usted escucha esta alabanza, ¿sí? Coloque ahí su pedido de oración, ¿sí? Si quiere, si es algún pedido personal, también lo puede colocar, no hay problema. Entonces vamos nosotros a escuchar esta alabanza maravillosa que tiene un énfasis, ¿sí? Con la escuela sabática. Perdón que ahí estoy como todavía pasando por una tos acá, pero gracias a Dios estamos recuperándonos, ¿sí? Entonces, mientras escuchamos esta alabanza, les invito para que puedan ustedes colocar allí sus pedidos de oración, ¿ok? Vamos entonces a escuchar la siguiente alabanza. Yo quiero una escuela sabática viva que cumpla gozosa el mandato de Dios, aquella que cuida de todos sus miembros, llevando a otros las nuevas de amor. Más cerca de Dios, en estudio y oración de mi comunidad, cumpliendo la misión, más cerca de la iglesia, congregados en amor, más cerca de ti queremos estar,
eso unidos, Señor, te pedimos, motiva y reanima nuestro corazón. Tu Espíritu Santo avive el deseo de estar en sintonía con el mismo Creador. Más cerca de Dios, en estudio y oración de mi comunidad, cumpliendo la misión. Más cerca de la iglesia, congregados en amor. Más cerca de ti queremos estar, Señor. Más cerca de Dios, en estudio y oración de mi comunidad, cumpliendo la misión. Más cerca de la iglesia, congregados en amor. Más cerca de ti queremos estar, Señor. Más cerca de ti queremos estar, Señor. Amén, qué lindo esta alabanza dice más cerca de Dios. Yo quiero estar allí en la comunidad. Es el propósito de la escuela sabática. La escuela sabática no solamente tiene el propósito del repaso, sino también de que podamos nosotros estar en comunión con Dios, con la hermandad, pero juntos haciendo la misión. Bueno, gracias por compartir sus pedidos, sus agradecimientos. Quiero invitarles en este momento para que podamos orar por estos pedidos, por estos agradecimientos que tienen, ¿sí? Con la certeza y la seguridad que la palabra del Señor dice que por nada estemos afanosos, sino que todos nuestros pedidos sean conocidos delante de Dios por medio de la oración. Así quiero en este momento invitarles para que podamos tener una actitud de oración y podamos pedir la presencia del Señor. Vamos a orar, ¿ok? Oremos. Querido Dios, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de tener este encuentro. Estamos, Señor, apenas a 2 clases de la graduación de esta certificación. Y quiero agradecerte, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada maestro, cada director, Señor, que ha separado este tiempo, ha estado, Señor, perseverando en el tiempo, siendo parte de estas capacitaciones. Pedimos, querido Dios, que tú bendigas sus vidas, que bendigas su familia. Tú conoces, Señor, sus luchas, sus preocupaciones, sus angustias. Pero, querido Dios, que podamos, Señor, tener la certeza y la seguridad de que todo, Señor, se lo ponemos en tus brazos de amor. Bendiga la familia, Señor, bendiga la salud, bendiga, Señor, el trabajo. Y en esta noche, Señor, queremos interceder de manera muy especial, Señor, por estos pedidos que Señor, nuestros hermanos han colocado aquí en esta caja de comentarios, Señor. Oramos por la hermanita Consuelo Almeida, Señor. Está pidiendo por sus estudios. Que tú bendigas, Señor, sus estudios, bendiga a su familia. También, Señor, acá tenemos un dispositivo que dice Masa Sam. Señor, está pidiendo por la salud de la familia. Que tú pongas tu mano sanadora, restauradora, Señor, en sus vidas, en su familia. Igualmente, Señor, la hermana Consolito está pidiendo por la salud, Señor, del hermano Alfonso Jiménez. Él es su tío. Ponemos, Señor, su vida en tus brazos de amor, que tú les bendigas. También la hermanita Gloria, Señor, está pidiendo, Señor, por su salud. Ponga su mano sanadora, restauradora en su cuerpo, querido Padre. El hermano José y Sonia, querido Señor, están pidiendo por sus hijitos, por Lenin, Cris, por Gabriela. Ellos son tus hijos, Señor. Oramos para que tú, Señor, tu Espíritu Santo, alcance aquellos corazones para tu santo reino. Dale, Señor, la alegría al hermano José, la ermita Sonia, de verlos a sus hijitos también formando parte y abrazando la preciosa esperanza de tu venida. También, Señor, oramos por la hermanita Janet Terán, la hermanita, Señor, está pidiendo, Señor, por los estudios y la graduación de su hijita Evelyn. Gracias porque has bendecido, has cuidado.
Señor, que tú puedas seguir haciendo grandes milagros en sus vidas. La hermanita Mercedes también está pidiendo por los cursos vacacionales de la iglesia, que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, en todos los niños, las niñas, Señor, las personas que van a asistir a este curso, para que no sea simplemente, Señor, un curso vacacional, sino sea un lugar donde muchas personas tengan un encuentro contigo, Dios. En esta oportunidad también oramos por el hermano Fernando Hereira, Señor. Bendice su vida. Ora, Señor, también por la salud de su esposita. Pedimos, Señor, tu mano poderosa tocando su cuerpo, por la fortaleza espiritual de su iglesia también, querido Dios. La hermanita Vilma también ora, Señor, por el hermano Ángel Arias, para que tú, Señor, puedas ser la fortaleza en sus quimioterapias, tú puedas abrazar y fortalecer aquel corazón, Señor. La hermanita Miriam Campués también, querido Dios, está orando por su negocio, está pidiendo por su vida espiritual. Bendícelos, querido Dios. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande y misericordioso. Hermanito Dani López, Señor, da gracias porque tú, Señor, has bendecido su hogar, Señor. Has acompañado, Señor, en su familia, que tú sigas bendiciendo sus actividades, bendiga el club de conquistadores, que tú acompañes su vida, sus pasos, Señor. La hermana Anita también, querido Señor, está orando de manera muy especial por el distrito Ciudad Nueva, Señor, por las actividades misioneras, que tú puedas bendecir ese distrito, aquella iglesia de Betel. Bendiga la vida de la hermana Anita también, Señor, y orando, Señor, por todas las familias que están siendo visitadas con tu palabra. Amado Señor, el hermano Pedro Arauz también está pidiendo por su hijito, por su esposa, por la vida espiritual. Atiende su pedido, Señor. También oramos, Padre querido, que tú sigas bendiciendo, Señor. La hermanita Jacqueline está pidiendo, querido Dios, por sus proyectos de trabajo, por los hermanos de la iglesia de Canaán, por sabiduría, por la escuela sabática, por las suscripciones, Señor. Bendice para que los hermanos tengan los recursos y puedan separar su plan maná para el siguiente año. Amado Dios, la hermana Irita también está orando por la iglesia, por la semana de evangelismo Caleb, que está en esta oportunidad. Tu Espíritu Santo toque el corazón de muchas personas allí, que los bendiga, Señor, para que esta semana sea de grande bendición para la juventud y también para todos aquellos amigos que están asistiendo a escuchar tu palabra. Hermano Luis también ora a Dios, pidiendo, Señor, por los grupos pequeños de la iglesia de Caupicho, que tú les bendigas, les acompañes. Y finalmente, Señor, hay agradecimiento por parte de la hermanita Yolanda, Señor, por tus cuidados, por tus bendiciones. Amado Señor, predispón ahora nuestro corazón para escuchar tu palabra, para ser enseñados, motivados, instruidos y sobre todo, Señor, capacitados para poder servirte de la mejor manera. Bendice nuestras vidas, danos tu Santo Espíritu, bendiga cada corazón, cada familia, detrás de cada uno de estos dispositivos hay una familia, hay una persona. Señor, tú conoces sus vidas, escucha sus pedidos y sobre todo, danos tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, queridos hermanos. Muchas gracias por compartir sus pedidos, sus agradecimientos. Y queremos, mis queridos hermanos, solamente recordarles que estamos a 17 días del cierre de las suscripciones de la escuela sabática. Así es que si todavía sus alumnos no se han suscrito, esta semana es para que podamos llamar, orar, visitar, animar, ver, gestionar allí para que nuestros hermanos puedan suscribirse al plan Maná del 2025. Y también decirles, queridos hermanos, que estamos a pocas, prácticamente a 2 clases, incluyendo esta, para la graduación que será el sábado 7 de septiembre, ¿sí? Así es que si usted participó de todas las clases, sí, nosotros vamos a mandar un link ahí en el grupo para que pueda inscribirse, que nos mande sus nombres completos, así tal como está, para que usted pueda recibir la certificación que Andrews University le va a otorgar por haber participado de esta certificación. Así que sin más preámbulo, en este momento quiero tener la oportunidad de presentar al pastor Juanito Asimbaya. El pastor Juanito, él es el pastor del distrito poderoso de la Napo, aquí de la capital. Y el tema para esta oportunidad, para esta clase, dice fundamentos y principios de la enseñanza. Así que, Pastor Juanito, muchas gracias por estar acá, por estar este tiempo con nosotros. Aquí están los directores, los maestros
de la Misión Ecuatoriana del Norte, de la Escuela Sabática. Bienvenido, Pastor Juanito, el tiempo es suyo. Buenas noches, hola, hola con cada uno de ustedes, queridos directores, queridos directivos, partes de la directiva de Escuela Sabática, de los diferentes ministerios están acá de avanzada, ¿no? De esos ministerios que les llamamos infantería, ¿no? Los que avanzan con el estudio de la palabra, con la ganancia de almas, ¿no? Y que estamos ahora cobijados, ¿no? Bajo esta certificación para Escuela Sabática. Ok, vamos a ir entonces a compartir el tema que nos corresponde. Ok, podemos compartir, ¿verdad, pastor? Sí, Pastor Juanito, adelante. Permíteme. ¿Me confirma, pastor? Sí, Pastor, se ve perfecto. Ok, listo. Vamos a ir, aunque el tema es fundamentos y principios, pues lo vamos a presentar en forma inversa, ¿no? Primeramente, vamos a esta parte de principio y luego concluiremos con fundamento, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de enseñanza, estaba buscando algunos conceptos de enseñanza y encontré uno que me llamó mucho la atención. ¿Qué es enseñanza? ¿Qué es enseñanza? Enseñanza es aquello que nos queda después que hemos olvidado lo que aprendimos. Eso es enseñanza. ¿Eh? Interesante. Enseñanza es aquello que nos queda después que hemos olvidado lo que hemos aprendido. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido, ¿no? En un ejemplo, en el estudio diario de la Biblia por medio de el folleto de la Escuela Sabática, ¿no? ¿Cuánto hemos aprendido? Pero de todo eso que hemos aprendido estudiando, ¿cuánto quedó? Y eso que quedó se llama enseñanza. Así que vamos a los principios y vamos introduciéndonos con esta ilustración de enseñanza. Principio, es un principio. Yo quiero invitar a 12 hermanos voluntarios que puedan tener 12 textos bíblicos que vamos a necesitar. 12 textos bíblicos vamos a necesitar, ¿ya? Entonces, yo voy a dar el texto bíblico y usted escoge. Al primer texto, escoge una persona, el que ahí no. Va escogiendo el texto bíblico. Cuando yo pida, usted lo va a leer, porque vamos a ir sacando los principios de la enseñanza, ¿de acuerdo? Entonces, primero la palabra principio en sus sinónimos, ¿no? Germen, raíz, base, causa, razón, motivo, ¿no? Eso significa principio. Repito, es germen, es raíz, base, causa, razón o motivo. Entonces, por los que se da la enseñanza. ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el germen que hagamos de enseñanza bíblica? ¿No? Entonces, el primer texto bíblico está en Proverbios 20, versículos 6 y 7. ¿Alguien lo va a tener allí? Cuando yo le pida, usted lo lee. Otro texto está en Romanos 13, versículo 1 y 2. Otro texto está en Mateo 20, versículo 28. Otro texto está en Miqueas 6, capítulo 6 y versículo 8. Otro texto está en Primera de Corintios 4 y versículo 2. Otro, por favor, hermana, busquen su Biblia, Romanos 12 y versículo 15. Otro texto en Romanos 12 y versículo 10. Otro texto está en Efesios 6 y versículo 18. Otro está en Josué 1
y versículo 9. Otro está en Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Primera de Corintios 6 y 12 es otro texto, y finalmente Primera de Corintios 1, 10. Cualquiera de estos versículos, cuando yo les pida, usted me acompaña. Acompáñeme en una corta oración, apreciado hermano y hermana. Nuestro Señor y nuestro Padre, le agradecemos por la bendición en esta oportunidad que nos da para poder compartir principios y fundamentos de la enseñanza bíblica. Padre, que todos estos hermanos y hermanas que decidieron un día participar por esta senda de la enseñanza, del conocimiento, de la capacitación, del equipar su valija misionera para tener más herramientas, para ser capacitado por el Espíritu Santo, que sea conforme, oh Dios, a las intenciones en el corazón que se ha dado. Oramos pidiendo su bendición al abrir su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, recordamos, ¿no? La causa por la que existe, ¿no? La causa. ¿Con qué principio compartimos enseñanza bíblica a las personas? Ok. Un primer principio lo vamos a encontrar, quien lo tiene, Proverbios 26, 7. ¿Sí? Al contrario que sea una disertación, que sea no un monólogo, sino que sea un intercambio, ¿no? Un diálogo, escuchando a Dios y reflexionando. ¿De acuerdo? Si tienen preguntas, colóquenlo en el chat, que el pastor Franklin responde ahí al final todas las preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias de paso, pastor Franklin, por la invitación. El inicio del principio, el primero que quiero compartir, se llama integridad. ¿Quién lo lea? Proverbios 26, 7, tenga la gentileza, abra su micrófono y compártanos. Listo, hermana Mercedes Yucha. Avancemos con el tiempo un poquito, ¿ya? Léalo. ¿Hay algún problema con? ¿Alguien nos ayuda leyendo, por favor? Pastor Franklin, ¿sí se escucha? ¿Está bien el audio? Sí, pastor, ahorita voy a habilitar porque ha estado con restricciones, ¿ya? Sí. Muchas gracias, pastor. A ver, ¿quién lo tiene? Que vamos a ir así en esa dinámica. El primer, Tengo yo, pastor. amén. Dice, muchos buscan el favor del género y cada uno es amigo del hombre que da. Al 7, los hermanos del pobre le aborrecen. Cuando más sus amigos se alejarán de él. Buscará Ok, la palabra y no la hallará. ok, hermano. Muchas gracias. Permítame. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Allí aparece la palabra integridad y habla de quién lo hallará, a este hombre íntegro. Un principio de la enseñanza bíblica es la integridad, que podemos verle como rectitud, como la capacidad de discernir entre el bien y el mal, tener congruencia entre la palabra y la acción, vivir para agradar a Dios, procurando limpieza del pensamiento, pureza del corazón e integridad de la conducta, ¿no? La integridad, dicho de otra manera, es la manera como nos comportamos cuando nadie nos ve. Y esa palabra integridad lo abarca en una sola expresión, completo, cuando nadie nos ve, completo. Capacidad de discernir entre el bien y el mal. Ahí está un primer principio, origen, por qué causa, por qué motivo enseñamos, ¿no? Enseñamos, ahí la enseñanza bíblica.
El segundo que quiero compartir es obediencia. Romanos 13, 1 y 2. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, Romanos capítulo 13, el versículo 1 y 2? No, no se olvide, ¿no? Usted lo puede escribir. Primero era integridad, segundo obediencia. Amén. Romanos 13, 1 y 2, dice la palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Romanos 13, 1 y 2. ¿Ya tiene? Léalo, hermano. La palabra de Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Los magistrados... Hasta ahí, el 1 y 2 nomás. Gracias. Gracias. Obediencia es un segundo principio. Que cuando enseñamos la Biblia, tenemos que trasladar. Esto debe quedar como enseñanza. Recuerden, enseñanza es lo que quedó después que olvidamos lo que hemos aprendido. Y entonces la enseñanza que debe quedar y trasladar es obediencia. El primero, integridad. Segundo, obediencia. Seguir el camino trazado por Dios. Guardar su palabra y vivirla. Importante, ¿no? Cuando enseñamos a que las personas vivan la palabra. Reconocer la autoridad del Señor en los líderes y sujetarse a ellos y a las normas dadas para la buena convivencia. Qué importante es esto de enseñar a las personas cuando llevamos la palabra, la obediencia. Y nosotros mismos, el que está enseñando, él mismo debe tener estas características, debe ser íntegro, debe ser obediente, porque ¿quién puede enseñar obediencia? Si la persona que enseña no está viviendo en obediencia. ¿Ve? Vamos al siguiente. El siguiente es servicio, Mateo 20, 28. Vamos al siguiente. Dan principios que debemos nosotros enseñar a las personas con la palabra. Nuevos discípulos. Buenas noches, queridos hermanos. La palabra de Dios dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar vida en rescate por muchos. Y dar su vida en rescate por muchos. Ok, este es un principio. Este es un principio de la enseñanza bíblica. Porque muchas veces nosotros pasamos solamente información. Y ahí está el problema, porque cuando las personas toman decisiones, al enseñar, toman decisiones para bautizarse, las personas todavía no han comprendido qué fue lo que se les enseñó. Ellos se les olvidó lo que recibieron por educación, ¿no? Con la Biblia, pero al final lo que queda es aprendizaje. ¿Qué aprendieron con la enseñanza que les dimos? Ahí debe quedar servicio. Seguir el ejemplo de Jesús en todo rol desempeñado, en todo rol, como papá, como hermano, como vecino, en su comunidad. Empiezan a haber cambios, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo, teniendo claro que Él, o sea, Jesús, vino para servir y no para ser servido. Tres características hasta aquí. Número 1, integridad. Número 2, ¿cuál era? A ver. Obediencia. Obediencia. Y número 3, servicio. Vamos al número 4, Miqueas, capítulo 6 y versículo 8. ¿Quién lo lee, por favor? Léalo, mi hermano, mi hermana. Buenas noches, hermanos. La palabra de Dios dice en Miqueas 6, versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?
solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Gracias. Miren, justicia. Justicia es equidad. Entonces, cuando se está enseñando como un principio del que está enseñando, debe ser la equidad. Es decir, dar a cada uno lo que le corresponde, sin hacer acepción de personas. Es decir, debe actuar objetivamente. Prevenir el hecho de que cuando estamos enseñando se hagan segregaciones. Desde que ingresa la persona a estudiar, se le está enseñando, debe haber equidad, que quiere decir de otra manera, justicia, que sea un cristiano maduro, sin crear grupos, sin crear segmentos. En un todo, buscar siempre ese punto de equilibrio para que el cristiano sea maduro. Ahí está el cuarto. Repitamos, ¿cuál era el primero? Por favor, primero. Integridad. Segundo. Obediencia. Tercero. Servicio. Y cuarto, justicia. Hasta ahí vamos muy bien. Esto se debe enseñar, pero esto se debe vivir. ¿Ok? Vamos. El quinto principio de la enseñanza bíblica. Primera de Corintios 4:2. 4:2. Amén. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si leemos, ¿me puede ayudar, hermano, repitiendo versículo 1 y 2? Noten lo que habla aquí en estos textos la palabra de Dios. Muy bien. Dice Primera de Corintios 4 del 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gracias. El germen por el cual, o la raíz, o la causa, o la razón, o el motivo por el que hay enseñanza bíblica es para que la persona permita que Dios vuelva a hacer que aparezca su imagen que se perdió con la entrada del pecado. Hasta aquí vemos 5 principios. Mayordomía. El estudiante debe reconocer que Dios es el dueño de todo lo creado y administrar fielmente lo que ha dado a cada uno. Hay momentos cuando estamos compartiendo la palabra y la experiencia es esta, cuando se revisa, ¿no? Toda una estadística de personas que son fieles al Señor en las áreas, ¿no? En la más visible, digamos, es en el área de diezmos y ofrendas. Y resulta que hay hermanos que no diezman, que no ofrendan. Entonces, cuando hacemos una pequeña tabla comparativa. Entonces miramos nosotros, entre los nuevos discípulos, ¿quién le ganó a usted? Y la persona dice, el estudio me dio a mí tal persona. Y cuando revisamos la mayordomía de tal persona, tampoco tiene la experiencia. Es decir, quien le enseñó, principio de la enseñanza bíblica, quien le enseñó no era fiel mayordomo. Por tanto, él no tenía o no tuvo la autoridad para enseñar al nuevo discípulo sobre mayordomía. Qué importante estos principios, vivirlos primero, quien va llevando la palabra para enseñar. ¿Ya? Hay varios conceptos que yo encontraba cuando estaba preparando el tema. Buscaba sobre pedagogía. Dentro de la pedagogía hay un cúmulo de términos. Pero cuando vemos en el espíritu de profecía, vemos algo más centrado en lo que es el reino de los cielos. ¿Recuerdan cuando Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado? Entonces, significaba que había un cambio de vida. Ese cambio de vida es para que aparezca en el ser humano la imagen de Dios que estaba desaparecida. Y Elena de White dice que verdadera educación es el cambio de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y aquí tiene que ver mucho con mayordomía. Así que ahí está el quinto, ¿verdad? Quinto. Luego vamos a hacer al azar las preguntas.
Perfecto, vámonos al sexto. ¿Cuál es el sexto principio, la sexta causa por la que se hace enseñanza bíblica? ¿Cuál es la razón por la que se hace enseñanza bíblica con este principio? Misericordia. Romanos 12:15. Por favor, hermanos. Amén. ¿Quién La ayuda? palabra Amén. del Señor dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Amén. Hacer propio el dolor o la alegría ajenos. Sufrir con el que sufre, reír con el que ríe. En pocas palabras, unas palabras sencillas, ser solidario. Ser solidario es un concepto que nos hace entender, pero esa palabra bíblica, al trasladar enseñanza, es misericordia. Entonces, que la enseñanza bíblica, aquí estamos ya en el sexto, ¿no? Y vamos mirando en el sexto principio. Y cuando comparte, usted está compartiendo la palabra de Dios, ¿está sucediendo eso? ¿Sus estudiantes lo miran a usted así con estos principios? La educación, la enseñanza bíblica tiene estos principios. Aquel que se convirtió en un instrumento de Dios, una pareja misionera, un instructor bíblico, ellos deben llevar o debemos llevar estas características como principios que la palabra de Dios instauró en nuestra vida y que eso va a trasladar, porque eso es discipulado, ¿verdad? Vámonos entonces al siguiente. Miren, en Romanos 12:10, ¿quién lo lee, por favor? Romanos 12:10. Amén. La palabra del Señor dice, amaos unos a otros con afecto fraternal. En cuanto a la honra, dad preferencia a los otros. Miren, este es el séptimo principio, ¿verdad? Séptimo principio. Este séptimo principio habla del amor, la esencia. En todas las religiones, la esencia no es el amor, pero en el cristianismo, eso es lo maravilloso, porque en el cristianismo es el amor, la esencia de Dios. La base de Dios es el amor. Dios es amor. ¿Qué implica esto? Aceptación, consideración, preocupación por el prójimo, tolerancia, perdón y mutua edificación, que en el amor estas son las bases de la convivencia armónica. Cuando nosotros estamos pasando solo, ¿no? Solo conocimiento, puede suceder esto. En San Marcos, en el capítulo 1 y el versículo 22, ayúdenme leyendo, por favor. ¿Quién lo lee? A ver, ayúdenme leyendo, hermano o hermana. Marcos 1 y versículo 22. Y van a mirar aquí algo especial. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos juntos? Marcos 1:22. 1:22, Marcos. La palabra de Dios Marcos. dice, 1:22. Sí. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. Ok. Se admiraban de cómo enseñaba Jesús, porque él no enseñaba como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Enseñaban de tal manera que tenían un conocimiento que llamaba la atención. Pero cuando enseñaba Jesús se maravillaban. Con los escribas quedaban impresionados. Con Jesús quedaban maravillados y hasta transformados. La esencia de lo que Jesús enseñaba estaba bañado, estaba impregnado del amor. Lo otro era como algo frío, como algo, pasa información nomás, ¿no? Que lo sabían, que había un conocimiento profundo y respetable, pero más digno de respeto, de consideración y de alta estima era la enseñanza de Jesús. Cuando hacemos enseñanza bíblica, debemos enseñar con el corazón en los labios, que la esencia de Dios es amor. Debe haber eso, ¿no? Aceptación, consideración, preocupación. Para que esto sea la base, cada vez que ingresan nuevos discípulos, solo engranan
en el cuerpo de Cristo y hay una convivencia armónica, porque en el momento de enseñar se instauró el amor en la práctica, ¿ya? Vámonos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente principio que debe haber en la enseñanza bíblica? Solo debe orar el predicador, solo debe orar por ministerios de oración intercesora. ¿Cómo debe ser? Vamos a Efesios 6:18. ¿Me ayuda leyendo, por favor? La palabra del Señor dice, y orad en el Espíritu, en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Muchas gracias. Miren que dice, orad, ¿no? Hermanos, cuando se trata de enseñanza, uno puede entrar finalmente en el término común de pedagogía, pero cuando se hace pedagogía fuera de la Biblia, no amerita oración. Lo que hace que sea un instrumento de Dios, la enseñanza, es en la oración. Y la persona que hace enseñanza debe tener este principio, tener una relación personal e íntima con Dios. Ahí está la base de la enseñanza, del principio de la enseñanza bíblica, la oración. Tener la relación personal e íntima con Dios apoyándose. Mire cómo dice el término, siempre en la lectura de la Biblia. ¿Para qué cosa? Para conocerlo, para amarlo y para obedecerlo. Sin oración, la enseñanza está cortada, está amputada, una de las partes del cuerpo que es, ¿no? Todo este mensaje, este cúmulo que llevamos. Entonces, hermanos y hermanas, este principio, al momento de hacer enseñanza de Biblia, necesitamos que sea base. Sin oración no existe. No existe. Podemos llegar a caer en el punto de los escribas, pasadores de lecciones, pasadores de información. Y el resultado es que hay personas que se bautizan, vienen, toman el bautismo y luego desaparecen. ¿Por qué? Porque no hubo la atmósfera espiritual, que es la que da el diferencial al momento de hacer discípulos. ¿De acuerdo? Así que, hermano y hermana, tenga claro este. Vámonos al siguiente, Josué 1:9. Miren un principio maravilloso. Vámonos al principio número 9. ¿Cuál es este principio de la enseñanza bíblica? ¿Alguien lo va a decir, lo va a parafrasear sin ni siquiera abrir la Biblia, no? A ver, ¿quién lo dice? Liderazgo. Josué 1:9, ¿qué dice? Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Ok, ¿y de qué habla Josué 1:9? De liderazgo, ¿no? Ejercer influencia positiva sobre otros con testimonio de vida, tomando como ejemplo a Jesús. El líder es siervo, asume responsabilidades, se compromete, actúa con excelencia como para Dios y no para los hombres. Toma decisiones, está abierto al cambio y ejerce autoridad con amor. Noten, liderazgo. Qué principio maravilloso. ¿Saben? De todos los dones que existen, el don de liderazgo es un don maravilloso que Dios le ha dado a su iglesia. Porque la Biblia dice, ¿no?, que el Espíritu Santo ha repartido según Él ha creído. Y a todos ha dado dones. La iglesia tiene muchos dones. Cuando hablamos del liderazgo como principio, también se enfoca en un don dado. Y ese don se convierte en un principio de la enseñanza. Porque miren el riesgo que tenemos cuando compartimos, hacemos enseñanza, compartimos la palabra. El riesgo que tenemos nosotros es el siguiente, que una persona haya asimilado la información del sábado,
haya asimilado la información del bautismo, de la alimentación, pero cuando ingresa al pueblo de Dios, toma una posición de inacción, no desarrolla liderazgo. ¿Por qué razón no pone su don al servicio del Señor? Porque en el conflicto entre el bien y el mal, a Satanás no le agradaría para nada que el don de liderazgo se despierte, se instaure, se levante. ¿Por qué razón? Porque el día que cada uno clame, ore por este principio de enseñanza, liderazgo, a Satanás le queda menos del tiempo que estaría pensando tener. ¿Por qué? Imagínense que en esta reunión, ya creo que estarán por unos 80, ¿no? Si los 80 deciden pedir al Señor el don de liderazgo y empezar a hacer una influencia positiva, influencia, eso es liderazgo, ¿no? Si nos pusiéramos 80 grupos pequeños, porque cada uno es un líder, pero Satanás sabe que este debe ser uno de los disimulos que debemos presentar cuando enseñamos. No enseñamos liderazgo, pasamos información. Entonces, por eso usted anótelo, liderazgo. Cuando está haciendo enseñanza bíblica, por favor, en clases bíblicas de conquistadores, de aventureros, en clase bíblica que tenemos los sábados, en clase bíblica pasemos esta influencia. El que usted está instruyendo, el que usted está enseñando, va a tener ese mismo perfil. Debo liderar tomando como ejemplo a Jesús, ¿ve? Y siempre tener aquello. Pero ustedes notaron cuando hay elecciones en la iglesia, la mayoría, ahí Satanás nos gana, ¿no? La mayoría son ocupados ya mucho tiempo, no le permiten al don de liderazgo. De los muchos dones que tenemos, al liderazgo, Satanás no quiere. Pero cuando el pueblo de Dios ore por este don maravilloso y principio de la enseñanza, hermanos queridos, ¿qué creen que pasaría en su iglesia? Póngase a meditar por un momento. ¿Cuántos grupos pequeños hay en su iglesia? Póngase a meditar. ¿Cuántos nuevos líderes se vislumbran en las nuevas generaciones? Porque todos tienen algún pretexto bueno para detener. Por eso, hermanos, este principio, anótelo, subráyelo, resáltelo. Liderazgo. Josué 1:9 me enseña de influencia positiva. ¿De acuerdo? Excelente. Vamos a un siguiente, Filipenses 2:3. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, hemos llegado al 10º principio. Por favor. Filipenses 2:3. ¿Quién lo tiene? Filipenses 2:3 dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuál es el principio de la enseñanza bíblica? El número 10, en este caso, humildad. 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 Adoptar la perspectiva de Dios, renunciando al orgullo. Hermanos, escuche esto que les quiero compartir. Muchos años en la iglesia, muchas veces habiendo leído la Biblia, sin humildad es una maldición. Muchos años en la iglesia y muchas veces habiendo leído la Biblia, el espíritu de profecía, con humildad, eso es una bendición. Hay que renunciar al orgullo, reconocer que no se puede hacer nada sin Dios, no son las habilidades suyas, es Dios en usted. Por eso Pablo dijo, porque en Él somos, en Él nos movemos y en Él estamos. Pero que el Señor sí puede hacer todo por el hombre, evitar la vanagloria, dar la honra a Dios. Aquí hay un asunto. Nosotros tenemos una influencia de la educación griega, neoplatónica.
¿Por qué? Todo esto de abanderados, de primeros, de medallas, de todo eso, viene de una influencia griega neoplatónica. Más la enseñanza hebraica muestra que es la humildad. Hay que evitar la vanagloria. Todo lo que tengamos que ver, dar en triunfos, dar la honra a Dios. Aceptar humildemente el error, la debilidad personal, y dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este es otro principio. Cuando hacemos enseñanza bíblica, las personas deben percibir que el orgullo no es característica del que está haciendo y está presentando el mensaje, porque al presentar el mensaje hay un concepto bien importante. Usted no presenta su palabra, no enseña su palabra y usted no enseña su vida. Usted enseña la palabra de Dios, la cual es verdadera, y usted enseña la vida de Cristo que es auténtica. Nos escondemos en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, con humildad. Vamos al 11, penúltimo principio. Primera de Corintios 6:12. Vamos, ¿quién me ayuda leyendo? Por favor, Amén. leamos. Amén. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios 6:12. Alguien dirá, todo es permitido, pero no todo conviene. Todo es permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Amén. Ok, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Este principio es libertad. Al hacer enseñanza, estos principios que estamos teniendo, en este caso libertad, tiene que estar enfocado en lo que Dios quiere hacer con su palabra para el ser humano. Es lograr que la imagen de Dios vuelva a aparecer en el ser humano. Note, acción, la libertad de acción basada en principios y no en emociones, teniendo claro que los principios perfeccionan los sentimientos, pero los sentimientos destruyen los principios. Ahí la importancia de no aflorar ¿a qué cosa? A las emociones. No tomar como una herramienta las emociones. Es cierto que nosotros somos seres humanos racionales con emociones, pero como principio de enseñanza no se debe acudir a las emociones. Apropiarse de la libertad dada por Cristo para actuar. ¿Cómo actúa la persona? Con seguridad, con firmeza, sabiendo que todas las cosas le son lícitas al hombre, mas no todas le convienen. Esto se llama libertad, libertad de elección. Y Jesús dijo, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y ahí el hombre está en el mundo, pero no es del mundo. Nos preocupa a ustedes y a mí, y a todos los pastores, a todo el pueblo, mirar la liviandad con que se está tomando hoy la palabra de Dios. Hace 25 años conocí al Señor prácticamente, ¿no? Y yo recuerdo que allí nos enseñaban, en esa clase después del bautismo, los cristianos no vamos a los estadios, ¿no? Yo aprendí así y me dieron razones en mayordomía. ¿Por qué? Pero hoy, en el tiempo que vivimos, vemos que esto ya es más común y algunas prácticas. ¿Cuál es el concepto, cuál es el principio que en la enseñanza se está desvirtuando? La libertad, cada uno es libre. Todas las cosas le son lícitas, pero no todas convienen. Es importante este principio al momento de hacer enseñanza bíblica, que la persona sepa vivir en libertad bajo los principios de Dios. Y el último, Primera de Corintios 1:10. Vamos para acá, Primera de Corintios 1:10. ¿Me ayuda leyendo, hermano, hermana? Amén. La palabra del Señor dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes,
estad perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ok, ¿de qué habla esto? La De unidad. Entonces, ahí va a haber una experiencia maravillosa porque todos van a hablar un mismo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que se hablaría en la iglesia si viviéramos el ideal por la enseñanza que viene de la palabra de Dios? El mismo lenguaje sería el amor. La iglesia caminaría en la misma visión. La Biblia dice, ¿no?, que el Señor añade cada día a la iglesia a los que son de ser salvos. El Señor influye y trae a las personas, ¿no?, a través de personas que se dejan usar por el Espíritu Santo. Y como el Señor las añade y cada persona ha sido enseñada con amor, la unidad, ¿cómo serían las iglesias? Se evitaría las divisiones. Pero ¿en dónde está el problema? El problema no está en lo que vemos, el problema está en la enseñanza, porque todas las personas para aceptar el mensaje son primeramente enseñadas. Principio, la unidad, procurar el trabajo en equipo y la participación. Y finalmente dice, rechazar el individualismo. Soy una persona que mucho me gusta fomentar esto, la unidad. Y saben que desde que soy cristiano he luchado por la unidad y cada vez me doy cuenta que este es un principio que lo estamos violando. Que la persona cuando se integra al cuerpo de Cristo, la persona habla como dice la Biblia. Miren un asuntico. En Hechos 11:26 y hemos revisado los 11 principios de la enseñanza bíblica. Vamos, por favor. ¿Qué dice Hechos 11:26? ¿Quién me ayuda? Amén. Amén. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok. Miren, los discípulos estaban reunidos allí. ¿Por qué tiempo dice? Por un año. Y después de un año, dando testimonio con principios, enseñaban la Biblia. Y con esos principios que ellos enseñaban, la gente de Antioquía dijo, ellos no son discípulos. ¿Qué son estos discípulos? Cristianos. Es decir, que cuando nos bautizamos, nosotros todos somos discípulos, pero podemos crecer cuando los principios de la enseñanza sean puestos en evidencia, hay un crecimiento a ser cristianos. Todos somos discípulos, pero no todos somos cristianos. ¿Notaron? Hay una diferencia. Cristiano, ¿por qué? Habla como Cristo, se divierte como Cristo, vive una vida como Cristo y dice, este es como Cristo. Para aquel entonces era un sobrenombre. Para hoy en día es una marca que identifica al discípulo. Pastor, esto es la primera parte. Usted me indica. Muy bien, querido pastor, muchas gracias, queridos hermanos. Ahora tenemos un video de apenas 2 minutos y medio y después vamos con la siguiente parte, entre ellos también algunas preguntas para poder responder, ¿sí? Vamos a poder mirar este pequeño video. Yo conocí a la iglesia adventista por medio de un vecino que tenía 2 sobrinos, ¿no?, en la misma edad. Eran mis amigos. Cuando ya se van a la iglesia, y yo también, ¿no?, lloraba y corría a mi casa. Dijo a mi mamá, quiero ir a la iglesia también con mis amigos. Y cuando cumplí 15 años, me bauticé. Desde allí hasta ahora estoy dentro de la iglesia adventista, alabando al Señor y trabajando para Él. Me siento muy contento por este gran privilegio que Dios me ha dado, ¿no?,
tener una familia que temen al Señor, mis hijos, mi esposa, y lo más importante es el anhelo, el amor de trabajar para el Señor. Como maestro de escuela sabática tengo una clase especial de los neófitos y también de las visitas. Para mí, la escuela sabática, como todos no sabemos como adventistas del séptimo día, que es el corazón de la iglesia. Entonces, sin escuela sabática en la iglesia, estamos muertos. Mientras que estamos estudiando la escuela sabática, estamos creciendo espiritualmente, porque con los versículos, entonces eso se queda ahí. Entonces ya estamos capacitándonos para poder ya capacitar a los demás. Tener su culto familiar, estudiar su folleto escuela sabática, ese nos ayuda a tener una íntima comunión con Dios y con nuestra familia. Querido hermano, no te quedes sin tu alimento espiritual. Te invito a suscribirte al Plan Maná 2025. No se escucha, pastor. Perdón, aquí estaba inspirado yo. Decía, queridos hermanos y hermanas, que estamos en la recta final de las suscripciones. Este domingo 4 de agosto es el cierre de las suscripciones. Así es que, querido director, querido directora, apreciado maestro, maestra, por favor, vamos a darle con fuerza en estos días para que todos puedan tener su plan maná, ¿sí? Puedan tener todos allí su suscripción para el 2025. Así es que vamos a la siguiente parte, estamos llegando ya a la parte final, así que Pastor Juanito, vamos a la parte, segunda parte de esta clase. Ok, gracias, Pastor. hemos visto los 12 principios, las 12 razones, las 12 causas, ¿no? Raíces, ¿por qué se hace enseñanza bíblica, enseñanza bíblica? Entonces ahora vamos a los fundamentos. Vamos a los fundamentos. Y esta parte va de la mano con los principios. Y yo quiero compartir ahora esto. Permítanme. Ok. Sí, sí se mira, Pastor Franklin. Sí, sí. Ahí Gracias. la diapositiva. Ok. Ahora viene la otra parte, que son los fundamentos, ¿no? ¿Qué son los fundamentos? ¿Qué son los fundamentos? Son los cimientos, son los apoyos, son los soportes, los pilares, los puntales, las bases. ¿Por qué se hace y para qué se hace enseñanza bíblica? Con los 12 principios está dado allí secretos, consejos que el Señor tiene en su palabra. Si solo pusiéramos en práctica eso al momento de hacer enseñanza bíblica, tengan por seguro que van a ver un discipulado no solo con información. Los fundamentos, ¿cuáles son los fundamentos? Jesucristo es el fundamento de la enseñanza. ¿Cuál más? La Biblia. Ese es el fundamento, es la causa. Esa es la base, ¿no? La base, la esencia. El hogar, la iglesia, la misión, porque el propósito de la enseñanza es que vuelva a aparecer la imagen de Dios en el ser humano que fue dañada con el ingreso del pecado. El primer fundamento, Jesucristo. Elena de White, en el libro de la educación, en la página 46, dice: en el sentido más amplio, la obra de la educación y de la redención son una, pues tanto en la educación como en la redención, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Noten, allí hay un fundamento importante,
Esto es la base, este es el soporte. Jesucristo es el centro de la enseñanza, es el fundamento primordial, la base, es el cimiento, es el origen fundamentado, ¿no? El origen fundamentado es Cristo, es la piedra angular. Educación está de la mano con redención. Miren, qué importante es este. Vamos, el segundo, la Biblia. La palabra de Dios debe ser el fundamento de todo estudio. Y las palabras de la revelación, cuidadosamente estudiadas, apelan tanto al intelecto como al corazón y los fortalecen. Se requiere el cultivo del intelecto para que comprendamos la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. No puede ser descuidada por los que son obedientes a sus mandamientos. Dios no nos dio las facultades de la mente para ser dedicadas a proyectos vulgares y frívolos. Manuscrito 16 de 1896. ¿Cuál es el segundo fundamento? El primero es Jesucristo. Al hacer enseñanza bíblica, todas las doctrinas circulan alrededor de Cristo. Cristo es el centro. Cuando hablamos de sábado, pues Cristo es el centro. Cuando hablamos de mayordomía, Cristo es el centro. Cualquiera, los eventos finales, la salvación, todo es Cristo, ¿no? Hablando de la Biblia, la palabra de Dios debe ser el fundamento de todo estudio. Siempre hagamos enseñanza bíblica con el fundamento del actor principal, Jesucristo, y de la herramienta principal, la Biblia. Tercer fundamento, el hogar. El hogar como fundamento de enseñanza. Miren qué importante es esto, hermano. Tengo que hacer un énfasis con esta importancia. La sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. ¿Cuál es el tercer fundamento? El tercer fundamento es el hogar. Miren, cuando estamos estudiando un poco sobre este tema, los fundamentos, uno queda impresionado al mirar que está lejos de la pedagogía que aprendemos. La enseñanza bíblica tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con la Biblia y tiene que ver con un fundamento más, el hogar. ¿Cómo puede una persona enseñar la palabra si los principios y fundamentos no están en él enraizados? Importante, este tercero. El cuarto. ¿Cuál es el cuarto fundamento? La iglesia. La iglesia como centro de educación. Dios espera que su iglesia discipline y prepare a sus miembros para la obra de iluminar al mundo. Debe darse una educación cuyo resultado sea suscitar a centenares de personas dispuestas a entregar sus talentos valiosos a los banqueros. Por el uso de estos talentos se desarrollarán hombres que estarán preparados para ocupar posiciones de confianza e influencia y para sostener principios puros y sin contaminación. Así se realizará mucho bien para el maestro. ¿Cuál es el primer fundamento? Jesucristo. El segundo fundamento, la Biblia. El tercero, el hogar. El cuarto fundamento, la iglesia. La iglesia es un centro de educación. Quinto fundamento, la misión. La misión de la iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. A ver, todo lo que hace la iglesia, que es el fundamento, ¿no? Porque es la base, es para salvar personas. La pregunta es, en el último año, ¿cuántas personas
han sido llevadas a las aguas bautismales, han madurado, son cristianos maduros y reproductivos. ¿Cuántos? Porque este es un fundamento. Si nosotros solo pasamos lecciones al hacer enseñanza bíblica, perdemos el fundamento para el cual existe la iglesia, que es para cumplir la misión. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. La verdad para este tiempo debe ser proclamada hasta los rincones oscuros de la tierra. Y esta obra puede empezar en nuestro propio país. Los que siguen a Cristo no deben vivir egoístamente, sino compenetrados del Espíritu de Cristo, deben obrar en armonía con Él. Ahí están los fundamentos. Es indisoluble. Fundamento y principio van de la mano. Notaron que al ir revisando, ¿hay algo que enmendar? Vamos esta noche a orar por aquello. Así que, y consideración final. La consideración final que quiero dejar con ustedes está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Ayúdeme alguien leyendo, por favor. Tesalonicenses Primera 5:23. ¿Quién lo lee, por favor? Mi hermano, mi hermana, ¿quién me ayuda? Pastor, Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fundamento. Todos estos fundamentos guardados por cada persona que hace enseñanza bíblica, va a tener en consideración lo siguiente: que el ser humano es espíritu, es alma, es cuerpo, como un ser único e irrepetible. Es creado a imagen y semejanza de Dios, por lo cual se priorizará el crecimiento espiritual basado en la lectura de la Biblia y la relación personal con Dios. Necesitamos, al hacer enseñanza bíblica, aplicar fundamentos, aplicar principios que las personas lleguen a tener un crecimiento espiritual por medio de la lectura de la Biblia y la relación personal con Dios. Es prioridad, hermanos. Este texto bíblico muestra el efecto que debe causar la palabra de Dios en la persona, en el ser humano, holísticamente, es decir, como un todo. No puede ser solamente que haya un conocimiento, ¿no? El ginosco, el didasco, ¿no? Es la didáctica. Y el ginosco lo descuidemos. El ginosco es lo que dijo Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Pero se lo debe conocer como los escribas, solo por conocimiento pedagógico, solo por didáctica de la Biblia. No. Es pues la aplicación de los principios y los fundamentos lo que hará que la palabra de Dios llegue al todo del hombre, para que haya un cambio, a una reestructuración de las facultades como el Señor lo tenía al principio. Ese es el concepto general. Es un traer a una nueva transformación a la persona a la imagen de Cristo, que se parezca más a Cristo, que llegue a ser un cristiano. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos y hermanas, que podamos hacer enseñanza bíblica a través de, o considerando que hay principios y fundamentos. 12 principios, 5 fundamentos. Y esos son innegociables al momento de hacer una enseñanza bíblica responsable
al fin de lograr discípulos. Pastor, hasta allí tenemos para poder compartir en esta noche. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Juanito, queridos hermanos. Estamos muy agradecidos por este momento especial. Y yo quisiera pedirle, querido pastor, que nos ayude, por favor, allí especialmente con una pregunta acá. Dice, ¿qué debo permitir? Dice, ¿qué debe permitir el bautismo de un niño por emoción? Es decir, llevado solo por el momento. ¿Alguna respuesta para esta pregunta, pastor? A ver, ¿quién hizo esa pregunta la puede aclarar ahí, ¿no? En el escrito está bien, hay una manera, pero quiero entender que es así. ¿Los bautismos de niños pueden ser por emociones? ¿Es eso lo que...? Así es, sí, sí, sí. Y así esa es la aseveración, ¿cuál es la inquietud? ¿Debemos permitir que los niños se bauticen? Esa es la pregunta, ¿no? Ok. Miren, hermanos, cuando un niño decide bautizarse, aquí hay un asunto, es muy especial. Usted y yo no somos Espíritu Santo para saber si el niño realmente está haciendo por emoción. Porque por mi experiencia personal yo he visto que hay niños que sus padres responsablemente los preparan en casa. Y ellos están preparados. Y que cuando hay un bautismo, ellos piden los niños. Entonces, yo ahí tengo que evaluar, usted tiene que evaluar. Ver, si viene de un hogar que no es cristiano, que están conociendo, posiblemente el niño puede tomar por emoción, pero también hay el otro cuadro donde los padres son cristianos maduros, cristianos involucrados, comprometidos, que enseñan en su casa, que disipulan a sus hijos. Pues podemos avanzar allí. Siempre hay que evaluar sin tomar el lugar del Espíritu Santo. ¿Podría ser esa una respuesta, pastor? Muchas gracias, pastor. Sin duda hemos sido bendecidos por estos principios y también por los fundamentos. Y creo que acá tenemos otra pregunta más. Dice hermana Eugenia Ríos, excelente, muchas gracias. Hermano José Luis González, pastor, la enseñanza debe también, dice el predicador, aplicar en el cultivo, me imagino que es en el culto divino. Ahí, pastor, nos puede ayudar con una respuestita. Ya, ¿cómo dice la pregunta? Si desde cuando predica también se deben aplicar los principios y los fundamentos. Eso es lo que sí, ajá. Así es, ¿no? Claro que sí. Cuando estamos predicando, ¿qué estamos haciendo? Enseñanza bíblica, estamos enseñando la palabra de Dios. Deben haber los mismos principios, deben haber los mismos fundamentos. De hecho, todos los predicadores yo considero que no están lejos del fundamento, Jesucristo, la palabra, que los ancianos al elaborar un rol están evaluando hermanos de buen testimonio con sus hogares, que están en el fundamento de que sean hermanos involucrados en la misión. Claro que sí, pastor y hermanos, debe aplicarse al momento de predicar también y con el predicador principios y fundamentos. Será el pueblo mucho mayor, de mayor grado, mayormente bendecido. Claro que sí, pastor. Amén, amén. Gracias, pastor Juanito, queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. El próximo mes tenemos nuestra última clase y de ahí en septiembre tenemos ya la graduación. Viene el doctor Norton, Ricardo Norton de Andrews University de Estados Unidos para poder participar de la graduación con nosotros. Será en la iglesia de La Carolina. Aquellos hermanos que son de provincia, si desean venir ese sábado a celebrar, a participar de la graduación, pues con todo gusto. Vamos nosotros a estar enviando la información para que puedan ahí corroborar y nosotros ya tener la base de datos también de quiénes son los que se van a graduar. ¿Ok? Eso, queridos hermanos y querido pastor, nos gustaría que por favor usted nos ayude con la oración final para despedirnos. Ok, pastor, muchas gracias por la invitación. Doy gracias a Dios el poder compartir esta temática que en primer lugar
Es una bendición para este servidor y poder compartir a ustedes. Gracias. Que Dios les bendiga en sus ministerios. Que el primer ministerio llamado hogar sea bendecido. Que en el hogar apliquemos principios y fundamentos, porque ahí hacemos enseñanza, ¿no? A los hijos, a la esposa, los que somos cabezas, porque saben que un fundamento ha sido el hogar. Permítanme orar por ustedes. Querido Dios, llamado Padre, queremos agradecerte en gran manera porque esta noche nos has acompañado, hemos aprendido, Señor, hemos recordado. Muchos quizás de esto ya lo sabían, pero qué bueno es traerlo a colación. Y lo que no sabíamos anida en corazones humildes, sencillos, los 12 principios y los 5 fundamentos, recordando que todo el proceso es para que vuelva a aparecer tu imagen en el ser humano. Oh Padre amoroso, bendice al pastor Franklin en su ministerio, bendice a todos los hermanos que están participando de estas certificaciones, que cada vez con humildad quieran crecer en la gracia del Señor Jesucristo y que en el mes que viene, esa hermosa fiesta, podamos reunirnos muchos para celebrar que tú nos has bendecido, que has derramado abundante gracia para seguir creciendo en tu reino, para seguir creciendo con tu reino y por tu reino. Gracias, mi Dios. La gloria y la honra es para ti. Haznos discípulos útiles, pero a la vez humildes. Lejos esté de alguien vanagloriarse de lo que no debe. Te pongo en tus manos a todo este pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, queridos hermanos. Feliz noche. Podemos despedirnos ahí. Muchas gracias, Pastor Juanito, por su bella enseñanza. Gracias. Feliz noche, bendiciones. Gracias por la conferencia. Hasta mañana. Gracias nuevamente. Gracias, pastor. Gracias, pastor.